a parlar. Amigos de los Cuatro Vientos, qué gusto de nueva cuenta saludarlos en nuestra plataforma 4B TV. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa especial, amigos, que tenemos el día de hoy en nuestras mesas de diálogo aquí en 4B TV. El día de hoy, amigos, amigas, como usted ya puede ver en nuestro chat, vamos a tratar el tema de la inminente puesta en marcha de la Guardia Nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien toma posesión oficialmente ya del cargo de presidente de la República el día 1 de diciembre de este año 2018. Y para platicar sobre esto, contamos con la valiosísima colaboración de siempre y queremos por lo mismo agradecerles muchísimo, encarecidamente, a dos amigos, a dos colaboradores de Cuatro Vientos muy estimados, muy reconocidos a nivel estatal. Primero que nada, le doy la más cordial de las bienvenidas a el sociólogo y doctor en estudios de desarrollo global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. Armando, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás? muy buenos días y un saludo a Raúl. Y fíjense la sorpresa que tenemos para ustedes. Está con nosotros por la vía telefónica, estará con nosotros por la vía telefónica nada más y nada menos que el licenciado Raúl Ramírez Baena. Él es director de esta asociación civil, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste de la República, y bueno, pues todo un personaje, es procurador de los derechos humanos también en nuestro estado de Baja California. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, claro que sí, muy buenas tardes. Les mando pues un cordial saludo, Olga, Javier, y por supuesto a nuestro amigo el doctor Armando. Muchas gusto en saludarlo nuevamente y al auditorio que nos escucha, por supuesto. Te agradecemos mucho. Y bueno, pues para presentar precisamente el tema, nuestra coordinadora editorial de A los Cuatro Vientos, Olga Alicia Aragón. Adelante, Olga. Bueno, pues Raúl, buenas tardes. Armando, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros miércoles con miércoles. Y a ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos, gracias por seguirnos. Esperamos que este programa sea de su mayor interés porque es un tema fundamental para el país y que compartan el programa para que llegue a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Miren, ustedes saben que López Obrador, presidente electo, presentó la semana pasada su plan de seguridad pública, un plan que lo estábamos esperando con ansias porque es uno de los aspectos esenciales para enfrentar uno de los problemas más graves que venimos arrastrando de los dos últimos sexenios. Una ola de violencia imparable con una cantidad de asesinatos, 240,000 se habla, personas asesinadas en 2 sexenios, 40,000 desaparecidos, decenas de miles de desplazados, una cantidad de feminicidios impresionante. Bueno, y para hablar nada más de los crímenes de alto impacto, pero una inseguridad pública que nos afecta a todos, hasta la puerta de nuestra casa, y frente a eso, pues la absoluta desconfianza en las corporaciones policíacas e incluso también en las autoridades militares que fueron sacadas a las calles por Felipe Calderón para enfrentar el crimen organizado y realizar tareas de seguridad pública. Coincidieron dos hechos muy importantes la semana pasada. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara prácticamente por unanimidad, fueron 9 de 11 votos, una abstención, declara que es inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que fue presentada en este sexenio de Enrique Peña Nieto, y la razón de la inconstitucionalidad fue afirmar de pe a pa que no puede utilizarse a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, no le corresponde, tampoco le corresponde al Congreso legislar sobre la materia. Dijeron, no había de dónde salvarla, toda la ley era inconstitucional. Pero al mismo tiempo presenta López Obrador su plan de seguridad de 8 puntos. 8 puntos que contiene, ya lo van a desglosar en nuestros amigos, pero contiene aspectos muy sentidos, aprobados, queridos, deseados por toda la población, que es el combate a la corrupción,
y el combate a las causas, una de las causas de la delincuencia y la criminalidad, que es los problemas socioeconómicos de una parte muy importante de la población. Estos dos pilares fundamentales le dan un enfoque diferente al tratamiento del problema de la seguridad pública en México. Es un cambio de paradigma. Sin embargo, en el número 8, ¿verdad?, establece pues la creación de la Guardia Nacional, y este punto es el que ha causado gran revuelo, porque la Guardia Nacional, según lo informa el equipo de López Obrador y el propio presidente electo, pues estaría integrado por los policías militares, por la policía marina, por la Policía Federal, y él lo anunció con mando militar, y planteó también la necesidad de una reforma, que ya fue la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, para poder permitir pues la participación del Ejército en esta Guardia Nacional y la creación misma de la Guardia. Este punto es el que ha provocado gran controversia. A grosso modo, yo lo planteo aquí, y pues queda abierto para conocer sus opiniones, y me gustaría mucho, Raúl, que empezáramos contigo, porque formas parte de un conjunto de aproximadamente 300 o más organizaciones que le estuvieron solicitando a López Obrador un plan de desmilitarización del país, y ahora se han inconformado con este anuncio de la creación de la Guardia Nacional. Sí, claro. Bueno, respecto al plan de seguridad que presenta el gobierno, que próximamente va a tomar posesión el 1 de diciembre, pues hay que decir varias cosas. Primero, respecto a la seguridad pública, el plan me parece que le hace falta separar o distinguir entre los delitos de alto impacto promovidos por el crimen organizado, con el tema de la prevención y la investigación de los delitos. Son dos cosas distintas que no se aclaran en este plan. ¿Quién se va a abocar a atenderlos, a prevenirlos? ¿Sí? No aborda el tema de las policías, que es un tema muy importante y muy sensible. ¿Qué va a pasar con las policías municipales y estatales? Van a continuar, por supuesto, ¿no? Porque tendrían que reformar el artículo 115 constitucional y el artículo 21 constitucional, que ya están planteando reformas constitucionales. Pero hay que respetar el principio de municipio libre. La autonomía municipal tiene que respetarse, y no se aclara en este plan quienes van a estar al mando de la Guardia Nacional, que van a ser mandos militares, ya sea del Ejército, de la Marina, van a estar por encima de los alcaldes, ¿sí?, y de los gobernadores. Creo que esos son puntos finos, pero muy importantes, que se deben de aclarar en el plan que nos están presentando, ¿sí? Hay otros aspectos, por ejemplo, con respecto al tema de la corrupción. Viene también integrado aquí al plan, pero me parece que el tema de la corrupción tiene que ser abordado en un punto por separado, porque es un tema que tiene que ver con la impunidad y la justicia, la impartición y administración de la justicia, ¿sí? Claro que muchas veces la inseguridad tiene un hilo conductor, una rama importante con la corrupción, puesto que los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, los encargados de la seguridad y la justicia, se venden muchas veces al mejor postor, y esto entorpece una buena política de seguridad y de justicia. Sin embargo, creo que este punto tiene que tratarse, por ser tan sensible, ¿verdad?, de manera separada. Esa es una opinión que yo doy, ¿verdad? Y obviamente un punto bueno que me parece importante es la regulación de las drogas, la despenalización, avanzar en este tema de considerar las adicciones como un problema de salud y no de índole criminal, ¿sí? De descriminalizar sobre todo a los jóvenes, que son los más susceptibles de acercarse hacia las drogas y de ser adictos,
Yo creo que ese es un punto interesante que está abordando. Pero desde luego hay otros que creo que nadie estaría en contra, ¿no? Como por ejemplo el de apoyar a los jóvenes con un subsidio mensual para que puedan sostener sus estudios o puedan ayudarse para encontrar trabajo, una cantidad fija mensual de un poco más de 3,000 pesos, ¿verdad? O duplicar el apoyo a los adultos mayores, apoyar económicamente a las personas con discapacidad, ese tipo de cuestiones de índole social, ¿verdad? Que muchos lo cuestionan, que si es populismo, ¿verdad? Pero de alguna manera el Estado tiene que dar una respuesta a la condición de vulnerabilidad de estos grupos sociales, pero con miras a promoverlos. Es decir, no se puede quedar ahí nada más en el subsidio a la pobreza, ¿sí? Sino que tiene que haber un proyecto muy claro, nítido de subsidio que esperemos venga más adelante. Y obviamente la joya de la corona, lo que es un dolor de cabeza incluso para el propio Alfonso Durazo, pues este proyecto de crear la Guardia Nacional a cargo de oficiales del Ejército y de la Armada en México, ¿sí? Y no solo eso, sino reformar varios artículos de la Constitución para legitimar la presencia del Ejército mexicano. Lo más grave es que aquí no se plantea, ya no se vislumbra un retiro gradual de las Fuerzas Armadas proporcional a la fortaleza, a la capacitación y a la recomposición de las policías civiles, de los 3 órdenes de gobierno. No hay una relación directa entre estos dos puntos, sino al contrario, se está proponiendo la presencia permanente de las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional, lo cual va en contrasentido a lo que disponen los estándares internacionales en materia de seguridad pública. Entonces lo que vamos a ver va a ser una serie de recursos legales, ¿sí? Amparos, amicus curiae, denuncias, no sé, ¿verdad? Ahí los abogados encontrarán toda una suerte de recursos legales y van a venir incluso una serie de recomendaciones y condenas de los organismos intergubernamentales, los órganos de tratado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde van a condenar o van a criticar o van a proponer otra medida totalmente diferente a la militarización vía la Guardia Nacional. Yo creo que se le espera a Andrés Manuel una luz de reclamos, ¿sí? Y se está metiendo, no sé si por falta de visión o porque es él muy empecinado o porque no lo han asesorado adecuadamente, se está metiendo en un conflicto gratuitamente, diría yo, ¿sí? ¿De qué sirvieron los foros de escucha para la pacificación que estuvieron organizando en todo el país, incluso uno en Tijuana, donde la manifestación de la mayoría de casi todos los expositores por parte de la sociedad civil iba en la línea de terminar con la militarización de la seguridad pública, reconociendo que tiene que ser gradual. Pero ni siquiera eso están proponiendo, ¿no? Entonces sí es un tema de profunda preocupación y es un tema que va a dar muchísimo más que hablar más adelante y que va a ser una piedra muy grande en el camino para Andrés Manuel López Obrador, entre otras medidas que está tomando. Muy bien, Raúl. Me gustaría mucho, para que comenzara también su participación, el doctor Armando Duarte. Él, por lo que estuvimos platicando momentos antes de iniciar la transmisión, Armando, vemos que hiciste un estudio, te metiste a estudiar el tema de la Guardia Nacional en México. No sé si tengas algún análisis también comparativo con España, con otras naciones que han sido citadas como ejemplos de cómo sí funciona bien la Guardia Nacional en otras naciones, en donde ya actualmente está funcionando. Pero lo que pasa es que he estado escuchando, Raúl, y esto lo comento porque creo que ya es la 4ª o 5ª ocasión en la que escucho que las policías en México, por lo que estamos viendo, no tienen remedio.
no hay posibilidad de que la policía en este momento pueda asumir con responsabilidad y con ética y con honestidad el combate a la delincuencia, la prevención y el combate a la delincuencia. Pero eso habría que comentarlo, claro. sí, pero me gustaría, Armando, ahorita en este momento, antes de que nos dieras Claro. esta perspectiva contextualizada de carácter histórico y legal de lo que es la Guardia Nacional, me gustaría mucho conocer tu opinión sobre este tema. La policía en todas sus corporaciones, estatales, municipales y federales, ¿está perdida en este momento para el combate efectivo al crimen organizado, a la delincuencia, a la inseguridad? Yo pienso que no garantiza en este momento una efectiva actuación para contener y reducir los índices de inseguridad en el país. Me parece que está tan corrompida, tan penetrada por, en este caso, el crimen organizado, que en el corto plazo no es un instrumento eficaz para atender el problema. Eficaz y confiable. Exactamente. Bien, me gustaría mucho también conocer tu opinión. Primero, así, si puedes dar un planteamiento global como lo hizo Raúl, respecto al plan de seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador, y luego ya entramos en una y dos, las intervenciones que sean necesarias sobre la Guardia Nacional. A mí me parece que un análisis adecuado de este plan tiene que verlo en su conjunto. Más allá de que hay algunas partes, caso específico de la formación de la Guardia Nacional, que puedan ser polémicos y presentar puntos de, digamos, divergencia entre quienes hacen el análisis. Pero en términos generales me parece que este plan de seguridad nacional, o para recuperar la paz en el país, es un plan que definitivamente constituye un cambio de paradigma, como dijo Olga Alicia, sobre todo porque en los primeros puntos, ¿verdad?, habla de la necesidad de cambiar la política económica para reducir la pobreza, la marginación y la exclusión de amplios sectores de la población que han facilitado que el crimen organizado, que la delincuencia, haya llegado a los niveles que hoy tenemos. Por otra parte, se habla de la necesidad de acabar con la corrupción, pero muy importante también, está planteando el reformular el combate al crimen organizado a partir de estos cambios en la legislación que tiene que ver con el consumo de drogas. Es una parte muy importante de este plan y que, lo comentó don Raúl hace un momento, constituye también una parte novedosa, es un enfoque distinto para enfrentar el problema. Y yo rescataría también la política de derechos humanos, que también está contemplada como uno de los puntos esenciales, o de los ejes de este plan nacional, el fomento de una cultura de los derechos humanos, que buena falta nos está haciendo. Ya estamos viendo lo que pasa en Tijuana con estas personas que ustedes mencionan. Y también el de que en las fuerzas del orden haya una capacitación en esta materia, ¿no? El punto polémico, sin lugar a dudas, es el tema de la Guardia Nacional. Y debo confesar que, pues, en un momento también dije yo, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y me puse a investigar. Y lo que yo pude encontrar, después de haber visto algunas investigaciones por ahí que se pueden obtener en Internet, tanto de académicos como de las propias Fuerzas Armadas, está que el hecho de que la Guardia Nacional es una institución de sello liberal republicano. La Guardia Nacional no es un ejército permanente. Por definición, la Guardia Nacional es un ejército civil. No es lo mismo el ejército profesional, en donde capacitado para la defensa de la soberanía nacional, y la Guardia Nacional, que está inspirada en las milicias civiles, ¿verdad?, que se han generado en procesos de transformación social en diferentes partes del mundo.
Nos podemos remontar hasta la Revolución Francesa, ¿verdad? La propia Comuna de París, que tuvo su propia guardia, su propia milicia civil para la defensa de la ciudad. Y en el caso de Estados Unidos, que acuña el concepto de Guardia Nacional, que era el pueblo en armas para la defensa del territorio, ¿verdad? Y la seguridad interior. En el caso de nuestro país, ya en la Constitución de 1824 se hablaba de las guardias civiles. Hay que plantear que los liberales mexicanos se sentían muy influidos, estaban inspirados en el modelo norteamericano. Y esta parte de las guardias civiles también la retoman, aunque no tuvieron, digamos que una participación muy, digamos, protagónica en las primeras etapas de la vida independiente de nuestro país. Fueron reguladas, reglamentadas en la Constitución de 1824, y ya en 1846 adoptan el nombre de Guardia Nacional. ¿En qué escenario? En el escenario de la guerra con los Estados Unidos. Se constituyeron como destacamentos civiles para la defensa del territorio y la preservación de la seguridad interior y de la paz pública. Ante la incapacidad del ejército, digamos, profesional de poder hacer frente a la invasión, la Guardia Nacional jugó un papel muy importante. Y hay, bueno, en la historia, digamos que testimonios de su participación destacada, ¿no? La batalla de Molino del Rey, por ejemplo, en Churubusco, fueron básicamente la Guardia Nacional la que ofreció la resistencia más digamos, fuerte en contra de la invasión norteamericana. Y durante la Guerra de la Reforma, fue la Guardia Nacional la que derrotó al ejército del emperador Maximiliano, al ejército de los conservadores. Entonces, en las raíces de la historia, la Guardia Nacional tiene una connotación, digamos que democrática, porque una de sus funciones era la defensa de las instituciones, y cuando hablamos de instituciones en la época de Juárez, estamos hablando precisamente de la división de poderes, del Congreso, de la Poder Judicial, lo que es la realidad de la República. Los cimientos de todo lo que iba a ser este sistema. Sin embargo, la Guardia Nacional después fue, digamos que, quedó como marginada después de todo esto. Porfirio Díaz se encargó de fortalecer el Ejército Nacional para unificar el país, y la Guardia Nacional cayó. Sin embargo, en la Revolución toma fuerza nuevamente este concepto de ejército del pueblo, el pueblo en armas, ¿verdad? Y son estos ejércitos civiles, el Ejército Libertador del Sur, la División del Norte, que no eran ejércitos profesionales, eran ejércitos de campesinos, de obreros, de artesanos, ¿verdad? Que constituyeron la columna vertebral del ejército revolucionario, el que verdaderamente derrotó a Huerta entre 1913 y 1914, a Victoriano Huerta. Pero que después también son relegadas y el ejército constitucionalista asume ese poder. Así quedó. Todavía en la época de Cárdenas hubo como digamos, un intento, ¿no?, cuando se arman los campesinos para la defensa de sus tierras. En la Constitución mexicana, desde 1857, y si no es que desde antes, en el 46, ya se habla de la Guardia Nacional, y se ha mantenido. Hay no menos de, por aquí lo puse, unos 7, 8 artículos de la Constitución que hablan de la Guardia Nacional. El asunto es que la Guardia Nacional no está reglamentada, y ahorita en México no existe. No existe la Guardia O sea, un Nacional. momento ahí nada más. O sea, en la Constitución actual existe un marco legal para que justifique la existencia de la Guardia Nacional, Así es. El asunto aquí es, pero no con la participación del ejército y no con el ejército actual, el ejército institucional participando dentro de la Guardia. voy a lo siguiente. La Guardia Nacional, en el modelo norteamericano, es un cuerpo, ¿verdad?, de civiles con disciplina militar, con armamento militar, pero que está bajo el mando de los gobernadores de los estados. Sí. Y que en ocasiones
de conflicto que pongan en peligro la soberanía nacional, tienen también como deber y en este caso el presidente de la República tiene facultades para echar mano. Para convocarlos. Pero tiene que contar con la autorización del Congreso y del gobernador en turno. Como fue el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que empezó a movilizar a los efectivos de la Guardia Nacional. Bueno, tuvo que pedir a los gobernadores que hicieran eso. Porque en Estados Unidos el ejército, las Fuerzas Armadas permanentes no pueden actuar dentro del territorio, son para actuar fuera y en defensa del territorio. Y adentro de Estados Unidos solamente puede actuar la Guardia Nacional. En México no, es diferente. Y como nuestro modelo constitucional está inspirado en el de los Estados Unidos, aquí tenemos un problema y no ha funcionado la Guardia Nacional. Para que funcione tendrían que hacerse adecuaciones a esta ley, que es la reforma que se propone ayer. No sé en qué términos venga, pero se habla de que se va a hacer la reforma. Ahora, yo no descalifico de entrada esta posibilidad. ¿Por qué? Primero, la Guardia Nacional no es el ejército. La Constitución la define como una organización, como un cuerpo que no es permanente, que se integra en el momento en que se requiere y que no está cuartelada, no tiene cuarteles, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque finalmente es una autoridad civil la que está por encima de todo esto. En el caso de México no está reglamentado, no son los gobernadores, porque no existe la Guardia Nacional. Sin embargo, en el plan nacional se propone dividir al país en regiones en donde va a haber destacamentos de la Guardia Nacional. ¿Te refieres al plan de Andrés Manuel López Obrador? Sí, al plan de Andrés Manuel López Obrador. 266 regiones. 266 regiones. Y luego dice, a cada una de estas se destinarán otros tantos destacamentos, un destacamento por región, de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley. La designación del número de elementos y personal especializado estará en función de la situación que prevalezca en cada caso, ¿no? Y luego dice, en cada una de estas regiones, la coordinación general de la Guardia recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a las reuniones. Es decir, si el gobernador está presente en la reunión de la coordinación, él va a ser la autoridad máxima. Si es un presidente municipal, él será la autoridad máxima. Las coordinaciones estarán formadas, y aquí es otro aspecto importante que hay que considerar, por un representante del gobierno federal, que es una autoridad civil, por uno de la Fiscalía General, que también es autoridad civil, por el mando militar regional, que aquí ya estamos hablando de los militares, por autoridades locales y municipales, que son civiles, un ministerio público, que también es una autoridad civil, y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, que también es una autoridad civil, así como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales. En este sentido, yo siento que está planteándose una idea de fuerza. La otra cuestión que hay que mencionar, que el mando operativo de esta fuerza será militar. Es decir, los comandantes van a ser militares, ¿sí? Pero la coordinación de la Guardia Nacional como cuerpo estará en estas coordinaciones que habrá por regiones, en donde la presencia de las autoridades civiles, según lo que está planteado, es mayoritaria, va a ser importante, muy importante, incluso con representantes de los derechos humanos. Muy bien. Y si a esto le sumamos que se pretende a esta fuerza prepararla en la cultura de los derechos humanos, se está buscando la manera de hacer compatible este planteamiento con lo de el ofrecimiento de que la acción de la autoridad va a estar apegada al respeto a los derechos humanos. Por último, quiero mencionar esto. En el caso de países como Francia, por ejemplo, que también tienen una Guardia Nacional, y no sé si hayan merecido por parte de las autoridades de derechos humanos a nivel internacional o organismos alguna crítica, alguna condena, no lo sé, es probable, si lo sabe don Raúl, que nos lo
explique, pero en Francia opera una Guardia Nacional militarizada, en el sentido de su capacitación, adiestramiento, armamento, etcétera, etcétera. Y esta Guardia Nacional se rehace en Francia a raíz de los atentados terroristas de hace algunos años. Porque el planteamiento que se hace es que el terrorismo es una amenaza que trasciende los límites de la delincuencia normal, o vamos a llamarla así, ¿no? De la inseguridad pública, y amenaza las instituciones y la seguridad interior. Entonces se vuelve a crear, porque ya había existido en Francia, la Guardia Nacional. Y ahí está funcionando. En el caso de nuestro país, habría que hacer una consideración. El crimen organizado es una fuerza que trasciende, digamos que, los límites de lo que podría ser la actividad criminal, no quisiera llamarle normal, pero digamos la común, ¿verdad? Sí. Porque es otro nivel, no solamente por el impacto que tiene en términos de afectación a la seguridad pública, sino también porque amenaza a las instituciones. Bueno, veamos cómo está la Policía Federal, veamos cómo está el propio Ejército, ¿verdad? Infiltrado, corrompido, sobre todo las policías, y son instituciones. Y también en la política, partidos políticos, el dinero del narco entrando a financiar campañas políticas, las amenazas sobre los candidatos para que en el momento de llegar tengan que aceptar las reglas del juego, si no los matan. ¿Cuántos asesinatos no hubo? Entonces, se está planteando, yo lo planteo así, ¿verdad?, que el crimen organizado constituye una amenaza no solamente de carácter, digamos, de la seguridad pública, sino también de la seguridad interior. Amenaza a las instituciones. En ese sentido, si en Francia se crea la Guardia Nacional para combatir el terrorismo, yo plantearía, ¿no estaríamos también en México ante esta situación de crear una Guardia Nacional para combatir esta expresión del crimen, que es el crimen organizado? Raúl, no sé, ¿quieres hacer algún comentario? Adelante, Raúl, adelante, por favor. Tienes también todo el tiempo que necesites, por favor. Gracias. Mira, yo veo que el problema de este proyecto de Guardia Nacional al momento no distingue, no traza una línea muy clara en la que dice hasta dónde llegan las atribuciones de la Guardia Nacional con relación a las policías municipales, estatales y federales. Bueno, desaparece la Policía Federal, ese es otro punto interesante, precisamente que se va a integrar a la Guardia Nacional. Pero respecto a las policías preventivas estatales y municipales, el temor es que vayan a ser sustituidas en los hechos, ¿verdad? O que queden bajo el mando, ya sea formal o informal, de la Guardia Nacional. Y estas atribuciones que se le está dando incluso a la propia Guardia Nacional, no solo la detención, el aseguramiento, la presentación de personas presuntamente delincuentes, sino la presentación de pruebas al Ministerio Público. Pues esto es un poco delicado, ¿sí? Porque ese es el problema que ha sucedido en México, que se fabrica delincuentes en México. Y esa es una costumbre violatoria de derechos humanos. Incluso acaba de haber hace unas semanas un foro en el Congreso, en la Ciudad de México, en San Lázaro, con este problema de la fabricación de pruebas. Y sobre todo, ¿cómo le vas a dar atribuciones a la Guardia Nacional, Policía Militar, Policía de Marina y Policía Federal de investigadores, de agentes investigadores? ¿Dónde está la línea que divide estas dos áreas de seguridad? Me refiero a los agentes ministeriales investigadores y a la Guardia Nacional. ¿Dónde está la línea? Yo la veo muy difusa, sinceramente, ¿no? Ahora bien, respecto a las policías, nosotros hemos sido muy claros en que
se debe trabajar, no se ha trabajado con las policías por falta de voluntad política, y se debe trabajar en una recomposición, reestructuración, partiendo del modelo de la seguridad ciudadana, que es un modelo que ha estado proponiendo Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en países como México, Centroamérica, y que se hizo un ensayo en Brasil hace algunos años con la policía pacificadora. ¿Sí? Este modelo de policía de seguridad ciudadana implica que la seguridad pública no es una función exclusiva de las policías, sino de toda la administración pública en su conjunto. El policía preventivo se convierte además en un catalizador de las demandas y de las necesidades y de los conflictos ciudadanos, incluso capacitándose para el trabajo de mediación de conflictos, ¿sí? Para que estos no tengan que llegar al Ministerio Público y echar a andar toda una maquinaria. El policía puede cumplir esta función, pero primero se tienen que respetar los derechos humanos de los policías, cosa que no se hace. Se les imponen mandos cada 3 años en los municipios, cada 6 años en el ámbito estatal, al capricho y al arbitrio de los gobernantes y de los jefes policíacos, ¿sí? Llega un jefe policíaco y quita a este y pongo a los míos. Bueno, eso se tiene que acabar a través de la implementación del servicio civil de carrera policial, que incluso ya está establecido en la ley, pero no se lleva a cabo, ¿sí? De esta manera, los policías, para aspirar a un ascenso, a un ingreso mayor, tiene que ser en base a sus méritos, en base a su hoja de servicio, en base a su récord, incluso en las comisiones de derechos humanos, en las sindicaturas, ¿sí? Tiene que ser en base al esfuerzo y a los estudios que ellos realicen, ¿sí? Se hace una evaluación con todos estos elementos y así es como ellos pueden concursar, ¿sí? A concurso abierto para las vacantes o los puestos que se abren en las policías municipales y estatales. Es decir, si hay un policía que tenga antecedentes de haber realizado detenciones arbitrarias, incluso de tortura, pues entonces evidentemente ese policía, además de que tenga que sancionarse, no puede aspirar a una posición mayor. Esto tendría que acabar con las detenciones arbitrarias, que es un punto neurálgico de la seguridad pública, y porque los policías muchas veces tienen que trabajar por estadísticas, entregar buenos resultados a sus jefes para efectos mediáticos y para efectos de presupuesto público. Es decir, hay más detenidos que el año pasado, entonces necesitamos más recursos para seguridad pública. Pero estos detenidos son falsos positivos, ¿ok? Son simulación simplemente para quedar bien con las autoridades, con el presidente municipal, con el gobernador, para que se luzcan en sus informes, o sea, todo esto tiene que terminar si nosotros echamos a andar una maquinaria tendiente a establecer como principio fundamental el servicio civil de carrera policial y el respeto a los derechos humanos de las y los policías, que son brutalmente violados también. Es algo que nadie ha abordado, muy pocos, ¿sí? Pero el policía es subajado, es humillado, es obligado a realizar actividades ilícitas por los mandos policíacos, por los jefes que actúan a capricho, ¿sí? No hay un ente que los supervise realmente. Y la seguridad ciudadana implica también la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad pública, ¿sí? Todo este andamiaje pudimos haberlo echado a andar con el nuevo gobierno, ¿sí? En lugar, o sea, todo este esfuerzo, en lugar de centralizar todos los esfuerzos en una Guardia Nacional militarizada, ¿sí? Que tiene sus riesgos enormes. Hablan muy bien de que capacitarlos en materia de derechos humanos. A mí me consta, porque yo he trabajado 9 años en la capacitación de policías, de ministeriales, de custodios,
estatales, municipales. Me consta que la capacitación en derechos humanos no es suficiente, ¿sí? Nunca termina uno de capacitarlos porque siempre hay vacíos, hay huecos, hay una confusión en el término de prevención. El policía cree que prevención es detener a la primera persona que viene tatuada, que está pelón, ¿verdad? Que trae camisetita. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si va a robar, por ejemplo, no? Hay una gran confusión, y imagínate ahora en los militares, ¿sí? En la Guardia Nacional, la confusión va a ser más profunda, ¿sí? Y muchas veces no actúan de mala fe, sino actúan a su formación, a lo que les enseñaron en la milicia, ¿no? Por eso es que vienen los reclamos, incluso el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, hace 2 días acaba precisamente de emitir un pronunciamiento con una gravísima preocupación por este plan de Andrés Manuel López Obrador. A ver, a mí me gustaría plantear un punto que me parece medular en este análisis que están realizando, y es el siguiente. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, pues deja las cosas como estaban antes de que se presentara esta iniciativa, y como estaban, pues es darle toda la fuerza y reconocimiento y respeto al artículo 129 constitucional, que impide a los soldados intervenir en tiempos de paz en acciones que sean distintas a la seguridad nacional, es decir, no realizar tareas de seguridad pública. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo hacerle ahora para plantear una Guardia Nacional, como dices tú, Raúl, militarizada? Pero además, quiero mencionarlo en estos términos: se acaba de presentar la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados por parte de Mario Delgado, que es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y en esta iniciativa pide que se haga una excepción, ¿verdad?, de este artículo a los soldados que formarían parte de la Guardia Nacional, que se haga excepción en el caso de ellos, y además también pide que se establezca como una medida transitoria para que dentro de 3 años, ¿verdad?, se haga una evaluación para ver cómo marchan, ¿no?, las cosas. Esto es a rasgos generales lo que ha trascendido hoy en los medios. Yo, que me digan ustedes si estoy equivocada o no, no sé si tú has leído al respecto, pero es sí, lo que estuvimos escuchando desde la mañana en las noticias con Carmen Aristegui y en diferentes medios, y hacían énfasis en esto, ¿no? Cómo ponen ese transitorio y piden que se les dé permiso a los soldados en este tiempo para formar parte de la Guardia Nacional, permiso de que no se les aplique el 129 constitucional. ¿Es así? Sí, primero yo quisiera establecer algo muy claramente. Una de las resoluciones que tomó la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior es que fue presentada vía fast track en el Congreso Federal, ¿sí? Que no hubo un debate democrático, ¿sí? Con el tiempo suficiente para que los diputados y los senadores pudieran analizar el contenido y debatirlo ampliamente, como lo establece pues la propia normatividad del Congreso, ¿sí? Fue presentado vía fast track y fue aprobado por una mayoría aplastante. Bueno, pues digo, con todo el dolor de mi corazón debo decirlo, están haciendo prácticamente lo mismo ahora, ¿sí? Están proponiendo esto ya el día de ayer, se presentó, incluso ya acelerando su discusión en las comisiones respectivas para ser presentada rápidamente y ser aprobada en el Congreso Federal antes del 1 de diciembre, que todavía tendría que pasar a las legislaturas de los estados para completar 17 legislaturas para que sea ya
una reforma constitucional en pleno. Sin embargo, aquí van a venir una serie de recursos de inconvencionalidad. Esto quiere decir que si se reforma la Constitución, de esto que dices, muy bien lo aclaras, Olga, de reformar el 129, posiblemente el 21, yo no he visto el proyecto de iniciativa, ¿sí? Posiblemente el 21 constitucional también, reformarlos para permitir, para darle entrada a las Fuerzas Armadas a que realicen también tareas de seguridad, aún en tiempos de paz. Entonces, aquí se violan convenciones internacionales, por eso van a venir los recursos de inconvencionalidad, bastantes yo creo, ¿verdad?, de distintas fuentes, no solo en el plano local, sino van a venir también algunas recomendaciones y algunos posicionamientos muy claros de las instancias internacionales, ¿sí? Porque esto pues como que estamos viendo que está siendo muy forzado y este fast track no nos ayuda a nada. Pero y hay otro elemento sociológico, y ahí el doctor Armando Díaz Müller quizá me pueda ayudar. La población, el grueso de la población simpatiza con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Le da más seguridad, ¿sí? Le da más tranquilidad, lo están demandando, ¿sí? A pesar y no importa que violen derechos humanos, que haya tortura, que haya desaparecidos, que se exceda de las Fuerzas Armadas, eso no importa, la gente quiere al ejército en las calles. Y eso es muy lamentable porque habla de una pobre cultura de derechos humanos. En lugar de demandar que el Estado cumpla con lo establecido en la Carta Magna, en las leyes que emanan de la Carta Magna, en los tratados internacionales, pues la gente se va a lo más práctico, a lo más fácil. Por eso encontramos que figuras como el teniente coronel Julián Leizaola, que goza de amplia popularidad en Tijuana, ¿sí? Y que está con un pie básicamente en la presidencia municipal de Tijuana, porque la gente abrumadoramente apoya la salida militar, la salida de fuerza, que implica criminalización de sectores vulnerables de la sociedad. Este es otro problema, ¿no? Si los policías, que son los que viven en las comunidades, los que conocen a la gente, los que conocen los conflictos, se exceden, ahora imagínense personas que vienen de fuera, ¿sí? Y que no están familiarizados con la comunidad donde van a trabajar, ¿sí? Pues realmente, y que no conocen la materia de seguridad pública ni a fondo los principios de derechos humanos, pudiera darse una ola de violaciones a derechos humanos. Estamos previendo que ese tipo de cosas no sucedan, pero no nos dan mucho margen. Este tema de la Guardia Nacional creo que debió haberse solicitado opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, y debieron haberse, por parte del gobierno de transición, antes de lanzar su proyecto, debieron haberse realizado estas consultas consultivas y debió abrirse al debate, a la discusión, a las aportaciones de los expertos, de los académicos, de las organizaciones no gubernamentales, cosa que no se hizo. Armando, por favor. Bueno, yo creo que es importante distinguir entre las preocupaciones que se generan y sobre todo en la consecuencia de esta preocupación, es decir, en la crítica, en la recomendación que se hace, distinguir entre aquellas que llevan una intencionalidad muy clara de desautorizar lo que se haga y otras que responden genuinamente a una preocupación. Lo comento porque vamos a ver en los próximos días en los medios de comunicación una avalancha de comentarios y de análisis sobre el tema
en donde evidentemente se va a cuestionar esta cuestión y se va a utilizar como una forma de desautorizar al gobierno que va a asumir el 1 de diciembre. Y ahí me parece que sería muy importante que todos aquellos que tienen una postura crítica frente a este tipo de situaciones se deslinden de estas corrientes de crítica no constructiva, destructiva. A mí me parece importante hacer ese señalamiento. Y en un momento dado, evitar ser confundidos, que no los pongan a todos los que hacen la crítica o hacemos la crítica en el mismo costal, ¿no? Junto con... Sí, porque aquí se están sumando ya todos, la gente bien intencionada, conocedora, defensora de los derechos humanos, y la derecha y la ultraderecha que está agarrando cualquier motivo para... Y yo creo que hay que distinguir entre la posición de unos y otros, y no por el hecho de que se tengan señalamientos o cuestionamientos a los anuncios que ha hecho el gobierno de transición, pues vayamos a caer en la misma postura que estos grupos que tienen intereses muy claros, ¿no? A mí me parece que, por eso al principio señalaba que es importante analizar el plan de seguridad en su contexto, o sea, con una visión general, y ver que los planteamientos que se están haciendo realmente es un cambio de paradigma. Sí. Que este tema que es polémico, que es el de la Guardia Nacional, es solamente una parte de este programa, y que podemos discutirlo, podemos plantearlo, y a lo mejor hasta podemos, en un momento determinado, hasta influir en que pueda ser modificado. En relación a la cuestión de la aprobación de la ley, que ya se presentó la iniciativa en el Congreso, el hecho de que implique reformas constitucionales va a evitar que sea un proceso tan fast track como pudiera ser, como fue el de la Ley de Seguridad Interior, porque aquella no implicaba ninguna reforma a la Constitución, tengo entendido. Fue una aprobación del Congreso por mayoría simple. Aquí, como implica cambios a la Constitución, se tendrá que tener las 2/3 partes, tanto de una Cámara como de la otra, pero aparte de 17 legislaturas locales. Es un proceso que no se va a hacer de la noche a la mañana, es imposible. Puede que sea rápido, pero no es como pasó con la Ley de Seguridad Interior. Y yo creo que va a haber espacios... Por eso que estás diciendo exactamente, lo consideraron como un fraude a la Constitución, porque para poder sacar adelante esa ley en los términos en que estaba la Ley de Seguridad Interior, tendría que haberse modificado la Constitución. Como no lo plantearon de esa manera, sino que le dieron vuelta, trataron de engañar, lo plantearon como un fraude a la Constitución. Entonces yo creo que va a haber espacios, a nivel de las legislaturas locales incluso, para que todos aquellos que tienen algo que decir al respecto lo podamos expresar abiertamente. Y qué bueno que esto entre a debate, porque estamos viviendo una época, estamos iniciando un periodo en el que la gente tiene más oportunidad ahora de opinar, ¿verdad? Y en un momento determinado de hacer sentir su voz, su sentimiento. En ese sentido me gustaría mucho, Armando y Raúl, que también pudieran comentar esto que se dio hoy en la mañana en el programa de Carmen Aristegui, en donde Carmen prácticamente obliga de alguna forma a Andrés Manuel López Obrador, lo lleva a que asumiera el compromiso de hacer una consulta pública, entre otros temas, el de la Guardia Nacional, con una pregunta muy específica, ¿sí o no la Guardia Nacional? Y yo no sé, en todo esta mare magnum de acontecimientos que se están dando con relación a este tema en particular, ¿dónde va a quedar esa consulta? Si en caso de que se vaya a realizar, ¿dónde va a quedar la iniciativa ya presentada? ¿Dónde quedaron? No sé, mi querido Raúl, si las organizaciones de Justicia Sin Guerra le hicieron llegar propuestas específicas para evitar esto que sucedió. Entonces, como que el ciudadano común y corriente, si nosotros como periodistas lo vemos, de repente nos desorientamos y no entendemos muy bien lo que está sucediendo en este momento con este tema, pues yo me imagino a cualquier ciudadano común, más desinformados que nosotros, que están sujetos a tantas invitaciones y a tantos comentarios, tanta información. ¿Qué es lo que va a suceder finalmente con esto? ¿Cuál sería el impacto entonces ahora
de esto que Andrés Manuel López Obrador promete que va a hacer de la consulta? No sé, a ver. Pues de entrada yo diría que antes de haber presentado la iniciativa al Congreso, debió haberse abierto a consultas calificadas, ¿sí? No me refiero a una consulta popular, a consultas, como yo decía, con expertos, con organismos intergubernamentales, con organizaciones no gubernamentales, académicos, versados en la materia, ¿sí? Primero, y se le mandaron varios mensajes a través de los medios de comunicación en la Ciudad de México y en otras ciudades, cuando se realizaron los foros de escucha. También ahí se presentaron propuestas muy concretas, contrarias a lo de la Guardia Nacional, por parte de varios grupos, varios colectivos, entre ellos uno de los más fuertes en el que estamos participando, que es Seguridad Sin Guerra. Pero a mí me da miedo, me da temor que se vaya a someter a consulta popular si la Guardia Nacional militarizada o no, porque ya preveo que la luz de aprobaciones va a ser hacia esta medida, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los factores que orientó el voto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior es esta tendencia de convertir a los soldados en policías, ¿sí? Que esto obviamente es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales, ojo, ¿sí? Entonces, eso creo que es un punto crítico, ¿sí? Porque actualmente la Constitución establece que el ejército interviene, sale de sus cuarteles solo por condiciones excepcionales, mas no como una regla, ¿sí? Y ahora va a ser la regla, lo cual es motivo de preocupación para muchos de nosotros. Bueno, yo solamente aclararía ahí, ¿no? Que la Guardia Nacional no es el ejército, de acuerdo como está establecido en la Constitución. Es un cuerpo distinto y además, dice la Constitución, complementario. Que el mando operativo vaya a estar en manos, en un momento determinado, de oficiales del ejército, en esta etapa inicial es una cosa, pero que vaya a ser permanentemente un cuerpo, digamos, que forma parte del ejército, habría que aclararlo, porque la Constitución señala otra cosa, es distinto. Sí, pero creo que la clave está en que los integrantes de la Guardia Nacional van a venir del sector castrense. Pero no todos. Por un lado, que provienen del ejército con formación militar y no con formación de policía de seguridad pública. Y esta capacitación es radicalmente diferente. Ahora, esto de que va a ser provisional y que en 3 años se va a evaluar, pues me suena más o menos a lo mismo que decía Felipe Calderón cuando sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, ¿verdad? Y que le continúa también bajo ese mismo discurso Enrique Peña Nieto, decir que esto es provisional, el ejército en las calles es provisional hasta que arreglemos a las policías, pero resulta que nunca arreglaron a las policías, ni había voluntad para hacerlo. Hoy era la oportunidad de rectificar y de hacer todo lo que no se hizo con las policías civiles de seguridad pública, ¿sí? Creo que ahí está la clave, ¿sí? En lugar de irnos hacia militarizar la seguridad pública, porque para nosotros sí es una militarización de la seguridad pública, peor todavía si los mandos de la Guardia Nacional van a ser militares, ¿sí? Que fue una posición muy concreta que asumimos ante Alfonso Durazo cuando fue a Tijuana al foro de escucha, ¿sí? O sea, no solo la presencia de militares en las calles, sino militares al frente de las corporaciones de seguridad pública es tóxico para los derechos humanos. Y ya lo estamos viendo lo que sucedió en Tijuana, cuando José Guadalupe Osuna Millán le dio el mando único al general Alfonso Duarte Mújica, ¿sí? Teniendo como secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana a Julián Elizaola, teniente coronel. Sí. La época negra de Tijuana y de Baja California en materia de derechos humanos. Hubo en esa época, en los 2 años de
mando de Julián Leizaola al frente de la Policía Municipal de Tijuana, 52 policías municipales asesinados, ¿sí? Y válgame también las ejecuciones en la vía pública, se acordarán ustedes de las montañas de cadáveres que aparecían descabezados a las afueras del kinder, por ejemplo, los cuerpos colgados, etcétera, etcétera, ¿no? Las balaceras ahí en vía pública que tenían que sacar a los niños de las escuelas corriendo. Esa época fue, ¿sí? Cuando estaban los militares al mando de la seguridad pública aquí, ¿sí? Querían acabar a fuego, sangre y fuego con el crimen organizado. En fin, todas estas cosas creo que hay que ponderarlas, ¿sí? Sí, y hay que ponderar también por aquello que mencionó, ¿no? Que le suena lo mismo de Calderón. De Calderón, pues que Andrés Manuel no es Calderón, ¿no? Yo creo que ahí está una diferencia muy importante y que no creo que este gobierno en 3 años, si se logra contener el crimen organizado, pueda haber realmente un cambio hacia la desmilitarización. Aquí se parte de un diagnóstico, y el diagnóstico que se tiene, por lo menos lo que se plantea en el Plan Nacional, que es a lo que uno tiene acceso en este momento, es de que los cuerpos policíacos civiles están sumamente infiltrados por el crimen organizado. Por eso cuando me pregunta a mí, Olga Alicia, ¿qué pienso yo? Yo creo que en este momento los cuerpos de policía civil no garantizan un combate efectivo a la delincuencia. Sí, pero van a seguir manteniéndose. O sea, no se plantea un programa de reestructuración, no de limpieza, ¿sí? Como lo hacía Calderón. Y coincido, estoy de acuerdo que no es lo mismo Calderón que Andrés Manuel López Obrador, estoy de acuerdo. Pero sí hay un esquema que no es el mismo, pero sí sigue una tendencia, ¿sí? Que realmente a nosotros nos preocupa. Bueno, aquí una de las cuestiones que a mí me parecen más importantes, y estando absolutamente de acuerdo de que no es lo mismo Calderón que López Obrador, es que de nueva cuenta quedamos a merced de la persona, ¿verdad? Es decir, Calderón con una visión militarista, de armamento, de enfocar en la guerra, el narcotráfico con las armas y con todo este resultado sangriento que dejó su visión. Y por otra parte, Andrés Manuel López Obrador diciendo, bueno, vamos a atender las causas de corrupción, vamos a atender las causas sociales, vamos incluso a avanzar, a dar unos primeros pasos en cuanto al cambio de la política de trato al problema de las drogas y ubicarlo en el problema de salud pública, la cultura, ¿verdad?, de derechos humanos. Y la cultura de derechos humanos. Todo eso está perfecto, no hay quien se oponga a ello. Pero cuando ya se habla de la Guardia Nacional con estos elementos de militarización, lo único que tenemos es la propia palabra de Andrés Manuel de decir es que la Constitución dice que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, incluida en este caso la Guardia Nacional, pues será el presidente de la República. Y yo doy mi palabra de que no voy a utilizar jamás ni al ejército ni a las policías para reprimir al pueblo, a los disidentes, ¿no? No lo voy a lanzar a la represión. Y podemos creerle a Andrés Manuel López Obrador esto, pero entonces está dependiendo de la persona. Mientras tanto nos deja toda una institución y un entramado ya legal que hace permanente la participación de militares en un nuevo cuerpo como es la Guardia Nacional. Quiero llamar la atención a este punto. Actualmente la Constitución establece, y que fue lo que hizo la Suprema Corte ahora que dio para atrás a la Ley de Seguridad Interior, reforzar los pilares de la Constitución respecto a las funciones y lo que le corresponde y no le corresponde hacer al ejército. Bueno, actualmente la ley establece que en casos extremos, ¿verdad?, que pongan en peligro a la población, el presidente de la República, como comandante supremo, puede solicitar la intervención del ejército, la participación del ejército en tareas también de esta naturaleza de seguridad pública, pero tiene que hacerlo en un plazo limitado de tiempo
en una área geográfica definida, estableciendo las razones por las cuales lo hace y sobre todo solicitando la autorización del Congreso, del Poder Legislativo. Con todos estos requisitos y estableciendo la fecha en que retirará a los militares. Con todos estos requisitos es válido que ejerce esa función. Son requisitos que no cumplió Zedillo, que no cumplió Calderón, que no cumplió Peña Nieto. Y son requisitos que ahora en la nueva reforma que está proponiendo Morena para crear la Guardia Nacional, pide que este cuerpo, la Guardia Nacional, pueda estar dirigida por el presidente como máxima autoridad, ¿verdad? Y sus mandos operativos militares, sin necesidad de que se pida la autorización del Congreso, es decir, eliminar la facultad del Congreso de autorizar al presidente el uso de ese organismo. Entonces, creo que en este caso queda muy claro de que sí es un retroceso conforme a lo que marca hoy nuestra Constitución. Son 13 artículos los que está proponiendo reformar el grupo de Morena. Y si bien es cierto que está pidiendo, como es una reforma constitucional, tiene que estar avalada por los congresos locales, yo me pregunto y se los pregunto a ustedes, ¿qué va a suceder en este ínter? Ya tenemos el 1 de mayo, el 1 de diciembre, a la vuelta de 10 días. ¿Qué va a suceder con este proceso de reforma constitucional y cómo va a estar el presidente López Obrador atendiendo los problemas de seguridad pública si todavía van a estar las reformas en vías de aprobarse? Así sea fast track, lo más seguro, y coincido contigo, Raúl, es que va a haber impugnaciones fuertes y quizá se logre armar ese tercio constitucional en la integración de la Cámara de Diputados para poner una controversia también constitucional. Entonces, ¿qué sucede en ese vacío? Coincido contigo, Olga, Alicia, de que efectivamente no es lo mismo, ¿verdad?, lo que se está proponiendo que lo que había anteriormente, y de que Andrés Manuel se está exponiendo al golpeteo, ¿verdad?, a provocarle una crisis por esto. Coincido en que no se trata de hacerle una mala jugada, hacerle pasar un mal momento o un mal momento permanente a Andrés Manuel. Las críticas positivas, como lo dice el doctor Armando, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en todo eso, pero creo que si logramos frenar en este momento el proyecto de la Guardia Nacional y abrirlo a las consultas calificadas, ¿sí?, no a la consulta popular, sino a la consulta con los expertos, con los organismos que tengan que ver con toda esta materia, porque recordemos que la seguridad pública es un derecho humano. Entonces, la seguridad pública se tiene que diseñar con enfoque de derechos humanos, que es lo que le está haciendo falta a este proyecto de Andrés Manuel. No es suficiente que diga vamos a capacitarlos y yo presidente de la República, voy a ver y me comprometo a que no se violen derechos humanos. Él no lo puede controlar. ¿A cuántos van a ser los integrantes de la Guardia Nacional? Pues ya se habla de 80,000. 80,000 elementos, que por cierto, Raúl, además, empezó en 50, ya aumentó a 80. Sí, no, es que son 50,000 nuevos reclutas. Sí, va a ser imposible de controlar solo con voluntad política y de un solo hombre. Javier, Olga y Armando, yo quisiera disculparme con ustedes porque en unos 5 minutos me tengo que retirar, ¿sí? Sí, te agradecemos mucho, Raúl. Sabemos que tienes compromiso. Al contrario, quisiera estar 5 minutos más, si me lo permiten. Sí, adelante, por favor. No, quisiera ya darle oportunidad al doctor Armando Díaz. Armando Duarte. Duarte, perdón, le estoy diciendo Díaz, perdón. Doctor, te estoy cambiando. Armando Duarte Moller. Bien. Sí, adelante, Armando. Bueno, yo creo que este proceso, por la preocupación que comentaba Olga, no va a ser tan rápido. El cambio constitucional
tiene incluso, sus creo, tiempos. y son candados. ¿Para qué? Para asegurar que los cambios de la Constitución no sean a la ligera. Hay que discutirlos a fondo. Y creo que esta situación está presupuestada por el gobierno federal, en el sentido de que en tanto no se resuelva esta situación, bueno, tendrá que tomar otras medidas para hacer frente en el día a día a los problemas de seguridad pública que tenemos. La Guardia Nacional no se puede crear si no hay cambios a la Constitución. Entonces no va a ser de creación inmediata, de que el día 1 de diciembre se dé la orden para que se empiece a formar. Se podrá trabajar en el diseño, en la reglamentación, en lo que ustedes quieran, pero constituida como tal no va a ser posible hasta que no se haya realizado la reforma constitucional. Y ahí va a haber tiempo, y ahí va a haber espacios para el debate y la discusión. Oye, Armando, por cierto, no solamente desaparece la Policía Federal, no sé si estará todavía o ya se fue. No, ahí está todavía. Ahí estás, ¿verdad, Raúl? ¿La Policía Federal? Sí, no solamente desaparece la Policía Federal. No, sí, pero no solamente la federal, Raúl. Perdón, hable uno porque si no, no escuchamos. A ver, adelante, Raúl. Adelante. Yo decía que sí, el proyecto contempla la desaparición de la Policía Federal. Sí, pero... de la Policía Federal. Sí, no, pero mira, se integraría la Guardia Nacional con la Policía Militar, la Policía Marina, sí. y la Policía Federal. Así es. Y los tres cuerpos que existen ahora policíacos desaparecen para conformar la nueva institución, sí, ¿no? La Guardia Nacional. Entonces desaparece también la Policía Federal, etcétera. Y lo que se señala como transitorio, hasta donde yo he visto la información, es que se entra a una etapa de capacitación de la Guardia Nacional, donde el mando es militar, las instalaciones son militares, porque señala en su argumento López Obrador y sus asesores y su equipo que hicieron esta iniciativa, que son los que están preparados para dar esta formación a la Guardia Nacional de disciplina, etcétera. Aquí se abre otra gran interrogante que es, bueno, ¿y quién y cómo los van a capacitar también en las tareas ministeriales? Porque van a ser de apoyo ministerial. Sí, es una función donde lo que dice Germanero es que la policía militar se ha capacitado en esto, ¿no? Pero pues no lo conocemos nosotros, no sabemos, ¿no? Nada mal. Por último, quisiera comentar que efectivamente creo que pues es un poco difuso todavía qué va a pasar con estas policías. A ver, un segundito, por favor, perdón. Sí, creemos que también el perrito quiere hablar, mi estimado Raúl. Pero, oye, yo quisiera entonces aquí también aprovechar, no sé si me estás escuchando, Raúl, pero también Armando. ¿Cuánto tiempo crees que se pueda tomar finalmente el que esta reforma constitucional pueda entrar en vigencia después de que incluso se le consulta y que lo aprueben cuando menos una mayoría de 17 estados de la República? Una disculpa, yo estoy aquí de regreso. Okay. Perdón, de veras, discúlpenme. No te preocupes. Sí, estoy preguntando, Raúl, si existe más o menos el conocimiento de cuántas semanas, meses tienen que pasar para que esta reforma finalmente ya sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor. Me imagino que pues, va a ser al día siguiente de su publicación. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Y ahorita le profundizo más el por qué estoy haciendo esta pregunta. ¿En cuánto tiempo de que se presenta la iniciativa al pleno de una de las dos cámaras hasta que lo aprueben 17 gobiernos y se publique? Más o menos. ¿Crees tú cuánto tiempo? Lleva algunos meses, pero digamos que si es una reforma que la apura el propio presidente de la República, pues puede ser en menos tiempo. O sea, estamos pensando que unos 3 meses. 3 meses. 4 meses. Depende de, por ejemplo, las mayorías legislativas en los congresos locales. Aquí hay una mayoría del Partido Acción Nacional. Ajá. Y puede recibir una línea
el Comité Ejecutivo Nacional, que la dilaten, que la esperen, ¿no? Que la rechacen. No sabemos, depende de ese tipo de factores políticos. Aquí se va a politizar todo eso. Ok, lo estoy comentando precisamente por eso, porque a final de cuentas pareciera ser que cuando menos 6 meses, 7 meses nos la podríamos llevar en esta intervención política en donde, bueno, se puede contaminar con una infinidad de cosas. Y aquí la enorme pregunta que incluso anteriormente se estaba formulando es, ¿qué hacer en el Inter? ¿Qué hacer? Oye, sabemos que una de las principales propuestas, quizás la puso en primerísimo lugar Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción. Y sabemos perfectamente bien que las policías y los mandos policíacos están terriblemente infiltradas por este mal que ha creado, crónico en el país, que ha creado tantos y tantos y tantos problemas de carácter de inseguridad y crimen en México. Tengo entendido que creo que Buscalia recientemente publicó o hizo unas declaraciones en el sentido de que en la medida también en que se aplique, por ejemplo, en el ámbito federal, porque evidentemente esto tendría que bajar posteriormente, la aplicación de conductas de total control y combate a la corrupción policíaca, ¿sí? Tendrían obviamente también que intervenir los gobiernos estatales y municipales, pero sabemos perfectamente bien que la corrupción incluso depende mucho de cómo se distribuyen y se aplican incluso los fondos federales que se le han otorgado por años al sector policíaco, al sector de seguridad pública, y que han sido también manipulados, tergiversados, utilizados en otros planes, en otras cosas, o simple y sencillamente desaparecidos o inaplicados. Entonces, ¿no sería para empezar correcto decir y pedir que cuando menos en el ámbito federal las policías, en este caso la Policía Federal, sea objeto de esta aplicación, de esta política de cero tolerancia con la corrupción policíaca? ¿No estaremos ahí entonces comenzando incluso a ver si a lo mejor realmente ni siquiera es necesario crear este tipo de organizaciones si comenzamos a profesionalizar y a combatir la corrupción que ha invadido prácticamente todo el cuerpo policíaco en todo el país? Me gustaría mucho conocer su opinión sobre eso. O sea, pensando en que pueden pasar hasta 6 o 7 meses para que entrara en vigor una ley, una reforma constitucional como la de la que estamos hablando. Raúl, por favor, antes de que te vayas. Bueno, sí, lo comento y me voy, por favor. Efectivamente, estoy de acuerdo. No se ha planteado, pues, el combate a la impunidad. Yo creo que va a venir, ¿sí? Yo creo que en su momento Andrés Manuel o la fracción de Morena va a plantear algunas reformas para hacer más efectivo este asunto del combate a la impunidad. Ese es el problema, que la corrupción de las policías, y bueno, pues hablamos no solo de las policías, de las Fuerzas Armadas, de los funcionarios, de las autoridades. Sí, la corrupción en general. Bueno, la corrupción en general y las violaciones a los derechos humanos no se castigan. Hay un manto de impunidad brutal, ¿sí? Estamos hablando del 98%, más o menos, o sea, esas cifras de delitos que no se castigan y de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades y de corruptelas que no se castigan. Bueno, Andrés Manuel dice que eso va a cambiar. Dice que eso fue el pasado, pero a partir del 1 de diciembre él da su palabra de que no se va a generar. Cuenta nueva, esperemos que sí. Entonces, esa es una buena medida. Si hay una medida eficaz, efectiva, de sancionar la corrupción, de sancionar las violaciones a derechos humanos, sí, yo creo que ahí sí estaríamos avanzando. Buscalia lo dijo muy claro, Raúl. Buscalia lo dijo muy claro. En naciones como Italia, en donde la corrupción policíaca era terrible, quizás hasta más grave todavía que incluso que en México, el simple hecho de que se comenzara a acotar esa inmensa corrupción con la aplicación de las leyes y la justicia, lanzaba mensajes muy claros a los delincuentes y a los policías corruptos y a los mandos corruptos de que tenían que entrar al redil, y en cuestión de 1 o 2 años la actitud de la policía era
totalmente diferente de ser corporaciones que eran una verdadera desgracia a nivel nacional. Estoy recordando el caso específico de Italia porque creo que fue específicamente el caso. Que mencionamos Javier. ¿Sí? Y a lo largo de un año, esa policía había cambiado totalmente y se había convertido en un modelo de eficacia, de honradez y de profesionalismo. ¿Qué caramba? ¿No podemos hacer eso en México? ¿Se puede, Armando? Yo creo que hay que intentarlo por lo menos. Se acabó ya la conversación con Raúl. Sí, yo creo que hay que intentarlo por lo menos. Y por eso yo decía que esto debe estar presupuestado ya en el nuevo gobierno, de que la Guardia Nacional no va a entrar en funciones a partir del 1 de eso es importante que se aclare. Eso se va a hacer hasta que se haga la reforma a la Constitución y que pase por todo este procedimiento. Mientras, bueno, las instituciones que están van a seguir funcionando como están funcionando, pero con la diferencia de que ahora el presidente de la República pues tiene una preocupación personal, un compromiso con el pueblo de combatir la corrupción. ¿Verdad? Pues muy bien, creo que sí se colgó, ¿verdad? Sí, finalmente. Pues caray, no sé si quieren hacer algún comentario final, ya llevamos 1 hora con 20 minutos. Quiero agradecer en lo que vemos esto de Raúl, muchas gracias, maestra Tetema Enríquez, a Marisa Camacho, que están con nosotros en el programa, al igual que a Ignacio Cid, gracias Ignacio, Jesús Jiménez Macías, y queridísima hermana Laura, ¿qué tal? Te mando un abrazo, un beso, ya sabes que te amo. Raviento dice, la carrera policial está olvidada, por desgracia, ni pensiones tienen los del Estado, los del gobierno del Estado. Lupillo García dice, es una etapa inicial. La Guardia Nacional es necesaria para acuerpar y contar con un organismo que garantice un mínimo de seguridad y respeto de los derechos humanos para el país. La evaluación de su eficacia en el corto plazo será un elemento fundamental pues, para poderla evaluar. El problema es lo que impone la actual respuesta, ¿no? Urgente ante la podredumbre en que dejan las diferentes corporaciones encargadas de la seguridad en todo el país. Saludos cordiales, muchas gracias Lupillo, muy amable por tu comentario. Bueno, y yo también quiero comentar, Armando, que una de las cosas que no podemos perder de vista es que se hace en la propuesta que se intervenga también por parte de los organismos de derechos humanos e incluso un representante de la Organización de las Naciones Unidas que esté vigilando la actuación de la Guardia Nacional. Me quedé recordando esta propuesta a partir de que si cambiarán o no cambiarán las cosas después del 1 de diciembre en cuanto a la impunidad. Sí, ahí está planteado, ¿no? Y yo insisto en la cuestión, podremos tener opiniones diferentes a lo que se está planteando, pero hay que distinguir muy bien entre quienes con preocupación porque las cosas se hagan bien hacen la crítica para mejorar y entre quienes hacen la crítica para destruir. Sí. ¿Verdad? Y no nos confundamos, vamos a ver en los próximos días a un sinnúmero de comentaristas, de opinólogos, de medios de comunicación, hablando sobre estas cuestiones, supuestamente en defensa de los derechos humanos y de todo esto, cuando hemos visto en el pasado reciente cómo avalaron la política del gobierno de Calderón y de Peña Nieto en materia de seguridad pública. Armando, está el PAN en el Congreso o sea, ¿con qué cara, Diputados, ¿no? ¿Con qué cara? Oponiéndose a la militarización cuando fue Felipe Calderón el que le pegó al avispero y nos dejó esta enorme corrupción. Fíjate, terrible, es lo que te iba a decir, empezando por los líderes nacionales del PRI y del PAN, por Marco Cortés del PAN y por esta Claudia Ruiz Massieu, que ella es víctima del magnicidio también, ¿no? Del asesinato de su padre y de su tío, y que ahora dice que está sumamente preocupada por las propuestas de Morena de militarización y se da el lujo de decir que ya no necesita el perdón de López Obrador, sino la aplicación de la justicia. Ella debería estar como víctima, en todo caso, pidiendo que se esclareciera el asesinato de su padre y de su tío, ¿no? Así es, que a lo mejor al PRI o a ese grupo que está enquistado en el PRI, en la dirección del PRI, no le conviene tanto.
que se esclarezca ese crimen, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que analizar bien la propuesta, no dejarse llevar por las opiniones de estos comentaristas o medios de comunicación. ¿Está ahí, Raúl? Sí, ahí está. Ya estás acá, ¿verdad, Raúl? Sí, para despedir el programa, Raúl, gracias por comunicarte de nuevo. Y bueno, pues para que nos des tu último comentario, por favor, mi estimado Raúl. Bueno, pues yo insisto en que este modelo que nos presenta, que es un modelo novedoso, ¿verdad?, para México, tiene que ser sometido a una amplia consulta, primero con especialistas. Yo insisto en esto, ¿sí?, porque sí puede haber otras alternativas que no nos pongan en el riesgo de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, que disfrazadas de Guardia Nacional, ¿verdad?, que no nos pongan en el riesgo de que volvamos a caer en otra crisis de derechos humanos. Y ese es el punto clave que a nosotros nos preocupa, ¿sí? Hay un marco internacional del cual México está sumado, ¿sí? México ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo tanto, pues creo que tenemos que obedecerlos. Lo ordena el artículo 1 constitucional, cuando dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, si nosotros formamos parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece límites a los estados, ¿verdad?, en el ejercicio de gobierno, pues tenemos también que atenernos a ellos. Bueno, pues muchas gracias y ojalá que la iniciativa, la propuesta que hagan ustedes incluya constituirse en un consejo de asesores como los empresarios que ya se acercaron a López Obrador y López Obrador se va a reunir con ellos cada 2 o 3 meses. Le hemos mandado una gran cantidad de mensajes en Twitter a Alfonso Durazo y no hemos recibido una sola respuesta, una sola. Hay que mandarlos a todos, a Durazo, a Olga Sánchez Cordero, a López Obrador. También a Olga Sánchez Cordero. Por eso el día de antier hubo un grupo representativo del colectivo Seguridad Sin Guerra que se apostó ahí en la Ciudad de México, en la Casa de Transición, para presentarle este documento que ustedes también publicaron en el portal Cuatro Vientos. Pues, estimado Raúl, yo creo que la próxima vez que tengamos la oportunidad de platicar ya nos vas a estar hablando de los primeros recursos que se van a presentar contra esta iniciativa de reforma constitucional. Por lo que vemos, parece ser que vamos desafortunadamente para allá. Un abrazo, mi querido Raúl. Cuídate mucho. Un abrazo para Lorena. Gracias, igualmente. Adiós. Sigue bien, hasta luego. Adiós. Armando, sí, para despedir el programa. Bueno, yo señalaba cuando volvió al programa don Raúl que hay que cuidarse de esa actitud, ¿no? Que hay que analizar bien la propuesta, documentarse bien para que nuestra crítica en todo caso sea una crítica constructiva que lleve a cambiar y que sea efectiva además para combatir el crimen organizado. No estamos definitivamente frente a un gobierno como los anteriores, hay que partir de eso. La voluntad que está detrás de todo esto no es la misma que la que estuvo detrás de los otros gobiernos y por lo tanto no hay que caer en el recurso fácil de decir es lo mismo. No es lo mismo, es distinto. Hay que ver aquellos aspectos polémicos y debatirlos con serenidad y con responsabilidad. Muy bien. Laura, perdón, Laura. Laura, un abrazo, Laura. Un abrazo. Bueno, pues fue una semana muy difícil, muy tensa. Yo creo después de lo que sucedió con el aeropuerto de Texcoco y la confrontación tan fuerte que tuvo López Obrador con sectores del empresariado en función a este megaproyecto de los megaempresarios,
y que sacó adelante el problema y pudo reunirse con los inversionistas y bueno, parece que ya está resuelta esa situación. Después de eso, esta semana ha sido muy tensa para el gobierno en transición, para el gobierno, el presidente electo, que toma posesión el 1 de diciembre. Se vino esto con los derechos humanistas de la Guardia Nacional, se vino el problema de los ambientalistas que están pidiéndole que no incluya en la consulta que se realiza este 24 y 25 de noviembre, este próximo fin de semana, que no incluya el Tren Maya, porque eso requiere también de una consulta más profunda con especialistas y sobre todo con los pueblos por donde va a pasar esta obra. Y bueno, junto a ello también los periodistas y los defensores de la libertad de expresión pidiéndole que la Secretaría de Gobernación no sea quien regule, ¿verdad? La radiodifusión en México. Y, en fin, se le juntaron los problemas a López Obrador, ahora no por el lado de la oligarquía mexicana, sino por el lado también de la organización de la sociedad civil, de agrupaciones que no es homogénea, que no es homogénea, es heterogénea. Sí, si tú hablas de derechos humanos te vas a encontrar ahí gente de muy, muy mala fe. Alto al secuestro, ¿no? Con la señora Miranda de Wallace. Por ejemplo, y que están listos para irse a la yugular sobre este nuevo gobierno democrático electo el pasado 1 de julio. Pero como bien dice también Raúl Ramírez Baena, pues no hay que arrimarles piedras, ¿no? Hay que ser muy cautelosos en este trabajo, y te lo planteo porque, bueno, está el fin de semana la consulta. ¿Qué dices de la consulta? Bueno, yo creo que este es un ejercicio que es continuidad del que se realizó con respecto a la del aeropuerto, y es una respuesta a quienes dijeron, ¿a poco nomás el aeropuerto y lo demás no? Bueno, pues ahí está, miren, ahí tienen su consulta, ¿no? Vamos a hacerla. Yo insisto, esto tiene como trasfondo el aval de 30 millones de mexicanos el día de la elección, porque todas estas cosas se manejaron en la campaña, ¿verdad? La gente votó por este programa, pero como está esta situación, bueno, pues se va a abrir esta consulta, y las que vengan después del 1 de diciembre, porque lo ha dicho el presidente electo, la consulta llegó para quedarse, van a hacerse ya en términos de una legislación que está establecida o que se va a reformar, porque miren, es muy sencillo decir, ¿por qué no se ajustó López Obrador a la ley que hay sobre consulta pública? Porque es una ley que no promueve la participación ciudadana. Tiene infinidad de candados para evitar. Uno de los más importantes es que no se puede someter a consulta nada que tenga que ver con los ingresos del gobierno. Por lo tanto, ni el aeropuerto, o sea, prácticamente nada podía ponerse a consulta. Entonces, no se podía ajustar a esa ley. Además, no le obligaba porque no es todavía presidente electo. Perdón, presidente en funciones. Cuando lo sea, tendrá que ajustarse a la ley. Sí. Y bueno, se va a cambiar esa ley para facilitar la participación ciudadana y que pueda opinar en terrenos que hasta ahorita están vedados. Sí, estamos esperando muy buenas noticias por ese lado de la participación ciudadana con la reforma a la ley, Javier. Muy bien. Pues bueno, yo nada más quiero agradecerte mucho, Armando, y citarnos para la próxima semana, el próximo miércoles, para continuar con esta serie de programas de 4B TV Diálogos. Muchas gracias. Y amigos, amigas, para retirarnos nada más 2 notas de último minuto. El Estado Mayor Presidencial ordenó hace media hora retirarlos a las escoltas integradas por al menos 200 elementos de élite de este órgano técnico militar que estaban asignadas a la protección de secretarios de Estado y directores de órganos descentralizados del gobierno de la República. Una nota que la acaba de manejar en este momento el Francisco Reséndiz del periódico El Universal, ¿sí? Se lo acaban de confirmar. Se retira esta protección a los integrantes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, y el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, confirmó que el día de ayer él dejó de recibir esa protección por parte del Estado Mayor Presidencial. Esa es la primera nota importante, relevante, empieza ya a haber estos cambios. Y por otro lado, pues y terminamos con Francisco Vega de la Madrid. Amigos y amigas, se está confirmando Francisco Vega de la Madrid, el empresario gobernador de Baja California, ya confirmó
acaba de presentar también una deuda para que se construya un puente en Tijuana, que además será de cuota, ¿sí? Y usted recordará, lo platicamos hace la semana pasada, creo que fue el viernes, Olga, Sí. cuando estábamos platicando de este proyecto que está contemplado como de estos contratos de asociación pública-privada. Lo que presentó ante el Congreso de Baja California fue una contraprestación por 23,745,000 pesos al mes, 330 millones de pesos al año, durante 27 años para la construcción de este puente en Tijuana, en donde uno de los inversionistas tiene una compañía constructora, es el Víctor Hermosillo y Celada, el expresidente municipal de Mexicali y exsenador de Baja California, panista. Víctor Hermosillo Celada, amigos y amigas. Así que podríamos estar hablando de un proyecto de 7,623 millones de pesos que se podrían sumar a la deuda del estado de Baja California. Pues ya hay que sacarlos del gobierno. Eso estaremos esperando. Muchísimas gracias. Ahí está confirmado. Mañana, sin duda, le vamos a dar más detalle de esta segunda información que nos acabamos de dar a conocer. Muchísimas gracias, amigos. Y pues nos vamos a ir con música, como siempre lo hacemos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y qué tema tan complejo, pero como dijo Patricio Otelo, los estamos analizando, nos están metiendo en la discusión. Cuatro vientos, amigos. Pásela muy bien y hasta el día de mañana. Que descanse y buen provecho. Recuerde, la vida es breve. Gracias por venir a siempre, Benito. Sí. Sí, gracias. Gracias. Está enfermito, un resfriado. Muchas gracias. Cuatro vientos, que te ves muy bien. Ahí tengo la medicina. Sí, sí.